Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Muy bien, estamos hablando sobre celebrar la resurrección del Señor Jesús. Y hablamos de la victoria de Cristo, que Jesús es vencedor al dar la resurrección y nosotros somos más que vencedores. Y explicamos lo que era la Pascua por si alguno todavía estaba con alguna duda. Y confirmamos, como dice Pablo, que Cristo es nuestra Pascua, es nuestra libertad espiritual. Ahora entremos a la duda que tenían los corintios. ¿Habrá resurrección usted? No, es que dicen algunos que no hay resurrección. Miren, hermanos, cuando uno no lee Biblia, cuando uno no estudia Biblia y cuando oye a ignorantes, aún predicadores, pastores ignorantes que le hablan a uno torceduras que ellos no han estudiado, nos confunden y de ahí surgen las sectas, hermano. Tenga mucho cuidado. Y ahora estaba la duda, ¿será que hay resurrección? Entonces Pablo viene y dice, hermanos, primeramente, 1 Corintios 15:3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué le parece a usted? El apóstol nos está diciendo de la resurrección de Jesús. Y la gente estaba diciendo, no hay resurrección. Algunos decían, bueno, Jesús sí resucitó, pero no hay resurrección de muertos de los demás. Los que nos morimos y se acabó todo. En Guatemala diríamos aquella expresión corriente o vulgar, muerto el perro, se acabó la rabia. Y entonces más adelante en otro pasaje dice Pablo, si así fuera, entonces mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Si cuando yo me muera se acaba todo, entonces mejor gocemos los deleites de este mundo, porque no hay nada después de esta vida. Qué terrible pensar en eso, ¿verdad? Entonces decían, no hay resurrección de muertos. Entonces vienen las preguntas y los estudios aquí. Entonces, si no hay resurrección de muertos, nuestra Pascua espiritual, tanto que hablamos de que Cristo es nuestra Pascua, de que cuando resucitó se convirtió en nuestra Pascua, nuestra fiesta de independencia del pecado, pero no, si Cristo no resucitó, y si no hay resurrección, entonces nuestra Pascua espiritual no existe. Hermano, qué triste sería que estuviéramos predicando. Oiga esto. ¿Quién quiere aceptar a Cristo como Salvador? Y algunos aceptaban a Cristo. Muy bien. ¿Y dónde está Cristo? Allá en Jerusalén. Allá hay una tumba donde están los restos de nuestro líder, de nuestro Señor. Qué triste sería predicar a un Cristo que está muerto, a un Cristo que sus huesos los tendrían en una tumba. Eso no tendría sentido, hermano, porque entonces nuestra fe es falsa, es vana nuestra fe y es vana nuestra predicación, dice la palabra. No puede ser, hermano, que nosotros prediquemos a un Cristo muerto, mejor no lo prediquemos. Si no hay resurrección, hermano, entonces no existe eternidad. Entonces, ¿para qué estamos cuidándonos tanto en esta tierra de tratar de honrar a Dios si al morirnos se acaba todo? Aquí está la duda. Hermanos, nuestra fe es falsa. Si no hay resurrección, estamos muertos. Si no hay resurrección, no existe Pascua espiritual. Seguimos esclavos de Satanás. Pero aquí dice que Jesús sufrió su pasión, que Jesús murió y que fue sepultado, dice la palabra, pero que resucitó. Jesús sufrió toda la pasión y eso lo vemos en los 4 evangelios, como se nos narra. Isaías 53, con anticipación lo había profetizado este siervo de Dios. Así es que está anunciándose que el Señor iba a morir, pero no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Si no hay resurrección, hermanos, nuestra fe no tiene sentido, nuestra predicación es vana. Y Pablo usa como 3 veces la palabra vana aquí, algo que no tiene valor, algo que es como humo que se desvanece. Qué terrible es predicar a un Cristo que está muerto, no tiene ningún sentido. Así es que el Señor fue sepultado y resucitó. Pero una cosa linda que repite el apóstol Pablo es aquí, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Pero ¿por qué insiste en decir conforme a las Escrituras?
porque no solamente fue algo casual, algo que sucedió o algo que inventaron. No, el Antiguo Testamento lo anunciaba. El Antiguo Testamento lo estaba diciendo. Hay resurrección. No permitirás que tu siervo vea corrupción. Yo me levantaré para estar con los vivos. ¿Y cuántos versos de la Biblia hablan de la resurrección? Entonces, la duda que le metieron falsos hermanos o hermanos ignorantes de la palabra a la gente es que no había resurrección. Y cuando principian las dudas, hermano, sobre temas básicos de la Biblia, principia el fracaso. ¿Qué le parece si usted principia a pensar, ¿será que la salvación es solo por fe sin obras? No, y si no hacemos obras, y si no hacemos algo bueno, entonces no, mejor hagamos algo bueno. Y ahí aparece una doctrina que se llama el mesianismo, que la gente quiere volver al Antiguo Testamento. Qué cosa más absurda, hermanos. Volver al Antiguo Testamento y principian a querer cumplir todas las normas del Antiguo Testamento, a celebrar las fiestas del Antiguo Testamento, a guardar el sábado y un montón de cosas. Esclavos otra vez, cuando Cristo lo hizo todo por nosotros. Pero ¿por qué viene eso? Porque, hermano, hay gente que está fallando con la enseñanza, con la doctrina. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado quienes estudian la Biblia y cómo nos la enseñan. Si alguien le está enseñando mala doctrina a usted, córtenlo, no dejen que enseñe, porque va a torcer a toda la congregación. La duda entonces es que no hay resurrección, y la respuesta clave es conforme a las Escrituras. Sí hay resurrección, porque toda la Biblia está anunciando que hay resurrección. No fue al azar. Fíjese que desde Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, es la primera profecía, ¿verdad? Con respecto a Cristo. La simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí se anuncia la victoria de Jesús en la cruz. Y Jesús, nuestro Salvador, sí resucitó, porque si Jesús no resucita, Satanás no hubiera recibido su golpe mortal. Así es que la duda queda aclarada. De acuerdo a las Escrituras, sí hay resurrección. No fue por casualidad, no fue al azar, estaba profetizado. Y esto es precioso, pensar que estaba profetizado el que el Señor iba a resucitar y que nosotros también podemos resucitar. Y sigue, el Señor fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después, ahora viene la evidencia. He hablado de la Pascua, número 1. He hablado de la duda, no hay resurrección. Y ahora la evidencia. Pablo dice, vamos a demostrarles a ustedes que sí hay resurrección. Primero, Jesús resucitó. Al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Y después dice, vamos a evidenciarlo. Porque yo puedo decir algo, pero si no lo demuestro, entonces son solo palabras. Pablo está diciendo, sí hay resurrección. Bueno, ahora demuéstrelo. Y Pablo ahora va a demostrarlo. Primero, que cuando Jesús resucitó, apareció a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro. Y después apareció a los 12, dice. Cefas, Pedro, vio a Jesús. Después apareció a los 12. Alguien podrá decir, ¿y por qué dicen los 12 si ya no estaba Judas? 12 es el término que quedó para señalar a los que iban con Jesús, ya sean 10, ya sean 12, ya sean 8, eran los 12. Si se murió Judas, quedaron 11, pero se les llama el grupo de los 12. O posiblemente Matías, que en Hechos se menciona que fue elegido en nombre de Judas, ya estaba ahí. El Señor se les apareció a ellos. Y también dice que apareció a más de 500 hermanos. ¿Qué es eso de más de 500 hermanos? Y dice, unos en este momento ya murieron, pero otros todavía viven. ¿Qué le parece lo que dice aquí el siervo de Dios? Imagínense que Primera de Corintios fue escrita más o menos en el año 57 después de Cristo. Bueno, si fue escrita en el 57, tenía como 24 años de haber sucedido la resurrección del Señor Jesús. Y si la resurrección del Señor Jesús, 24 o 23 años, digamos, el año 56 fue escrito Corintios. Pablo dice, después de 23 años de que esto sucedió, a 500 hermanos se les apareció, a más de 500. De ellos, unos ya se fueron con el Señor, pero unos en este momento, año 56 después de Cristo, todavía están vivos. Vayan a buscarlos y pregúntenles, porque ahí está la evidencia de que Cristo resucitó. Después apareció a Jacobo, dice.
Jacobo es Santiago, uno de los hermanos de Jesús. Jesús tuvo más hermanos en la carne. Usted sabe que la Iglesia Católica vive discutiendo eso de que la Virgen María no tuvo más hijos y que la Virgen María siempre permaneció virgen y un montón de cosas. La Virgen tenía a su esposo y después de nacer Jesús tuvo hermanos y hermanas de Jesús montones. Santiago fue uno de ellos. Y Santiago, dice Juan capítulo 7, si usted quiere leerlo, que sus hermanos no creían en él, o sea, no lo reconocían como el Mesías. Y entonces cuando Jesús resucitó, a mí me emociona que se le apareció a Jacobo, a su hermano en la carne, y cuando Jacobo lo vio, entonces Jacobo ya confirmó su fe. Y después lea la carta a Santiago, a ver qué emocionante ver que un hermano de Jesús que posiblemente no creía en él como el Mesías, al verlo resucitado, ahora cree y escribe una carta preciosa. Y por último, dice Pablo, para evidencias, a mí se me apareció también. Yo vi a Jesús como un abortivo, dice, al último de todos, como a un abortivo. Y a mucha gente le parece brusco, tosco, como abortivo. ¿Por qué dice abortivo? Un aborto es un nacimiento fuera de tiempo, antes de tiempo, o no en el tiempo adecuado. Y Pablo dice, a mí me apareció ya como fuera de tiempo, me apareció a mí cuando yo iba persiguiendo a los cristianos, Hechos capítulo 9, y cuando yo quería matar cristianos, cuando iba hasta el norte, a Siria, para matar cristianos, me apareció Jesús, a mí me apareció, yo lo vi, es señal de que está vivo porque Él habló conmigo. Quiere decir que Pablo está dando evidencias de que sí resucitó Jesús, porque después de resucitar apareció un montón de gente, pero apareció a Pedro, apareció a los 12 discípulos, apareció a un montón de hermanos, más de 500, apareció a Jacobo, Santiago, el hermano en la carne de Jesús, y también le apareció al apóstol Pedro. Hermanos, ¿habrá resurrección o no? Claro que sí. La evidencia es abrumadora. Lea el final de los evangelios, de cada uno de los evangelios, y usted se va a dar cuenta cómo la tumba se abrió y cómo pasaron acontecimientos increíbles para demostrar que Jesús sí resucitó. Vamos a seguir hablando sobre esto. Estamos hablando de celebrar la resurrección de Cristo. Ya hablamos de la Pascua, lo que significa la Pascua. Hoy hablamos de la duda y la evidencia. La duda, no hay resurrección. La evidencia, sí hay resurrección. Y el Señor dejó muchas cosas para comprobarlo. El Señor se le apareció a muchas personas que dan testimonio de que Cristo vive. Gloria a Dios, Cristo vive. Y llévelo en su corazón. Que Dios les bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.